Agustín de Hipona se pregunta en su texto de las Confesiones una de las preguntas más fundamentales que podemos hacernos las personas humanas. La pregunta es, ¿por qué hay ser y no la nada? Es decir, ¿por qué hay algo donde lo hay? ¿Y por qué en lugar de ese algo que existe, no tenemos, por el contrario, la ausencia absoluta de la existencia, es decir, la nada? Esta pregunta está detrás de las cosmogonías más importantes y también de las cosmologías antiguas. Se trata, obviamente, de una de las cuestiones más elaboradas, de mayor complejidad espiritual y que evidentemente le ha llamado la atención de una manera radical a las mentes más lúcidas y a las mentes que intentan explicarse no solamente la existencia en un sentido material y biológico, sino sobre todo la existencia en un sentido espiritual. ¿Hay algún sentido del estar aquí? ¿Hay algún sentido respecto de lo que tenemos que hacer como humanidad? ¿Hay alguna misión predestinada? ¿Hay alguna misión que se oculta detrás de lo que no vemos y que nos impulsa a actuar como actuamos? Todas estas preguntas necesariamente, insisto, están detrás de las reflexiones cosmológicas y cosmogónicas del pensamiento en prácticamente todas las etapas de la historia humana y en momentos específicos como el de la aurora del pensamiento griego, como le he llamado acá. Veamos qué nos dice Hesiodo en la Teogonía cuando comienza a hablar de la creación y cuando comienza a narrar precisamente esta parte de su texto a la que él mismo llama la cosmogonía. Nos dice Hesiodo, y recurro aquí a la edición de Gredos. En primer lugar, existió el caos. Después, Gea, la de amplio pecho, sede siempre segura de todos los inmortales que habitan la nevada cumbre del Olimpo. En el fondo de la tierra, de anchos caminos, existió el tenebroso Tártaro. Por último, Eros, el más hermoso entre los dioses inmortales, que afloja los miembros y cautiva a todos los dioses y todos los hombres el corazón y la sensata voluntad de sus pechos. Este Eros no hay que confundirlo con el hijo atribuido a Afrodita y a Ares, que después flechará a Apolo en una de las transmutaciones o metamorfosis que nos narra Ovidio. Este Eros es un Eros originario, una fuerza motora que impulsa a la unión de las fuerzas primordiales, en este caso, Gea y el tremendamente violento Urano, que permitirá a muchos nacer, pero a otros devorarlos. Urano, hijo de Cronos, y al mismo tiempo también de sus genitales, lo veremos más adelante, nacerá la propia y la mismísima Afrodita. Estas fuerzas originarias que están en movimiento, que están en contradicción, ordenan al caos. Y en este sentido es importante decir que en todas o prácticamente todas las mitologías de la creación, ya sean en Oriente u Occidente, hablan de una noche tenebrosa, nos hablan de momentos de oscuridad en donde no existía ni luz ni orden, ambos factores fundamentales para que pueda surgir la creación y para que pueda surgir la unión de los contrarios. Desde esta perspectiva, no debemos confundir, porque a menudo así ocurre, el término del caos con el término de la contradicción. Son dos ámbitos categoriales distintos los que están detrás de ambas categorías. Lo que tenemos con el caos es esta noción del desorden completo, esta noción donde no puede haber proporción, donde no puede haber forma. En cambio, la contradicción es al revés, un principio motor o bien principio disolutor de las sociedades, pero no necesariamente se corresponden unos a otros. Agustín mismo, en las Confesiones, en el capítulo 11, en su parte 13, nos dice lo siguiente. Recurro también aquí a la edición que hace Gredos. Nos dice, he aquí lo que respondo a quien dice, ¿qué hacía Dios antes de hacer cielo y de hacer la tierra? No respondo a aquello que se cuenta de uno que respondió eludiendo jocosamente la violencia de la pregunta.
preparaba infiernos, dijo, para quienes escudriñan asuntos elevados. Una cosa es ver y otra reír. Esto no es lo que respondo, sino que preferiría responder. No sé lo que no sé, antes que aquello que pudiera dar pie a ridicularizar a quien hizo elevadas preguntas y alabar a quien no respondió o a quien respondió con falsedad. Pero digo que tú, Dios nuestro, eres creador de toda creación, y si con el nombre de cielo y tierra se entiende la creación, me atrevo a decir, antes de que hiciese Dios el cielo y la tierra, no hacía nada. Es que si hacía, ¿qué hacía otra cosa sino la creación misma? Y ojalá así se sepa y sepa yo cuanto por utilidad deseo saber, tal y como sé que ninguna creación se estaba haciendo antes de que se hiciera creación alguna. Estas bellísimas palabras, este bellísimo pasaje de Agustín nos remite a la idea de que definitivamente antes del tiempo y el espacio nada existía. Un pensamiento que, quizá forzándolo, se aproxima y roza a la actual o contemporánea cosmología. Lo que hoy nos dicen las y los científicos, sobre todo a partir de la teoría del Big Bang, es que antes de la creación, antes de la gran explosión que da origen a toda la materia y a todo el espacio y tiempo conocidos, no existía absolutamente nada. De hecho, las y los científicos que piensan en estos términos nos aclaran que antes del Big Bang es inútil y de hecho absurdo preguntarnos qué existía, puesto que justamente es el Big Bang el que crea tiempo y espacio. Ambos una misma y una unidad de sustancia y de materia que está expandiéndose quizá por toda la eternidad. Regresemos a Hesiodo. Miren lo que nos dice después de esto que habíamos leído. Del caos surgieron Erebo y la negra noche. De la noche, a su vez, nacieron el éter y el día, a los que alumbró preñada en contacto con amoroso Erebo. Gea alumbró primero al estrellado Urano con sus mismas proporciones para que la contuviera por todas partes y poder así ser sede siempre segura para los felices dioses. En este pasaje encontramos también estos elementos de la forma, el continente y el contenido. No puede haber nada si no hay forma previa. Por eso habla Hesiodo de algo que contiene en términos de forma y que limita las posibilidades de la existencia física de algo que está ahí, etéreo en términos de su inacibilidad, física, es algo que no podemos tocar, es algo que no podemos asir con las manos, pero que sabemos que está allí como materia primordial. Continúa diciéndonos Hesiodo, también dio a luz a las grandes montañas, deliciosa morada de diosas, las ninfas que habitan todos los habitantes y todos los boscosos montes. Ellas igualmente parieron al estéril piélago de agitadas olas, el Ponto, sin mediar el grato comercio. Fíjense cómo aquí Hesiodo retorna a esta creación originaria que hace Gea y que está dando origen como gran madre del universo, como gran madre del cosmos, a una figura que después será totalmente masculina y que es Urano, Dios germinal, Dios que planta la semilla de todo lo existente y todo lo creado. En contraposición, en la tradición judeocristiana encontramos visiones diferenciadas, pero que también apelan a esta noción ordenadora del origen, a esta noción de que es justamente la proporción, la forma, la posibilidad de contener, es decir, de moldear, es decir, también de establecer una figura primigenia de todo lo existente, lo que nos va a dar la posibilidad de que se sustituya o se suplante a la nada con la existencia. Nos dice entonces el gran Agustín, y si el sentido revoloteador de alguno vaga por las imágenes de tiempos anteriores, y si admira de que tú, Dios, todopoderoso y creador de todo y soporte de todo, artesano del cielo y de la tierra, por innumerables siglos tuviste parada obra, tan grande antes de hacerla, que despierte y preste atención, porque se admira de algo falso, pues
de dónde podían transcurrir innumerables siglos que tú mismo todavía no habías hecho, siendo tú el promotor y creador de todos los siglos. ¿O qué tiempos hubiese habido que no hubiesen sido originados por ti? ¿O de qué manera transcurrirían si nunca hubiesen existido? Así pues, ya que eres el artífice de todos los tiempos, si hubo algún tiempo antes de que hicieras el cielo y la tierra, ¿por qué se dice que tenías parada tu obra? De hecho, el propio tiempo lo habías hecho tú y era imposible que transcurriesen tiempos antes de que hicieses a los propios tiempos. Como vemos, el origen, en el sentido aquí dicho y también en el sentido de Hesiodo, no remite a un momento específico, y esa es la clave para entender a las cosmogonías antiguas. Cuando se habla del origen, no se habla de un momento primordial, es decir, no es un espacio que haya ocurrido o se haya generado en un momento determinado, porque ese momento no existía. Es el momento creador el que se crea a sí mismo, constituyéndose en tiempo, en continente y desde luego en esta figura que se materializa en Gea, que es la que ordena el caos, que es la que posibilita la existencia de la luz ante la negra Nix, como decían los antiguos, y que va a darle al Tártaro el momento de su reinado final en la tierra. Tenemos entonces que a partir de la creación del propio tiempo se crea la propia materia que posibilita la existencia. Y es así como Hesiodo avanzará en su teogonía, en la narración del árbol genealógico de todas y todos los dioses, iniciando por este caos primordial, por este eros primordial y por esta Gea que se informa y da forma a todo lo demás, creándose a sí misma y creando todo lo existente, dejando a un lado y dejando atrás la nada, que en términos reales no era tal, era la nada gestándose a sí misma y gestando al tiempo presente, al tiempo pasado y al tiempo futuro. Estos tres tiempos que no son sino sucedáneos de una misma sustancia que transcurre porque es ella la que se autogenera. Así de compleja y así de difícil de comprender es la noción del tiempo y el espacio que nos dan sabios antiguos como era Hesiodo y que después serán reflexionados no solamente a la luz de su propia filosofía, sino ya también tamizados o matizados por la ideología y por la teología cristiana. Hasta aquí el comentario de ahora. Les invito por favor a suscribirse al canal, a seguirme en Twitter en @SaúlArellano y a visitar los sitios de mexicosocial.org o saularellano.com para conocer estos y más materiales. Muy buenas tardes, hasta la próxima.